Pues vamos a hacer entonces esa lámpara en asonometría. Intentamos hacer el cromado. Tiene una pantalla esférica. Entonces lo que necesitamos es hacer un eje de revolución. Entonces dibujamos un eje vertical. Y sobre ese eje vertical vamos colocando las elipses sin más, ¿vale? Entonces tenemos, por ejemplo, sabemos que una esfera en asonometría isométrica se proyecta según una circunferencia, entonces ya dibujamos la mitad de la circunferencia, ¿vale? Voy a dibujar aquí a lápiz, entonces viene de aquí a aquí, y a partir de esos dos puntos tenemos los vértices de la elipse, ¿vale? Vamos a hacer solo la parte que se ve, con lo cual se terminó la semiesfera, y ahora empezamos con la semielipse, ¿no? La elipse tangente a la esfera en esos dos puntos. Fijaros que el eje vertical es el eje menor de la elipse. Ahí lo tenemos y tenemos ya la base de la superficie, ¿vale? Deben ser ambas tangentes. Ya tenemos la parte superior. Ahora hacemos una vertical. Otra vertical que tenga el mismo tamaño, habría que medirlo, a ver si ahí hemos aproximado. Y ahora a partir de cierto punto vamos a dibujar la elipse, que sería la circunferencia en perspectiva. Otra vez cogemos el eje menor de la elipse, es el eje vertical Z, y ahí tenemos esa otra elipse, ¿vale? Bueno, por último, hacemos la base de esa forma. La vamos a colocar aquí. Bueno, y como es una escocia de revolución, que sería un arco de un cuadrante, a partir de aquí ya habría que hacer una curva tangente a estas dos líneas, ¿no? Y vamos a coger esa misma elipse y hacer aquí el grosor de ese cilindro base, ¿vale? Pues va a venir, por ejemplo, por aquí. Y una vez ya que llego a los vértices del eje mayor, pues tendré que hacer dos verticales, ¿vale? Para el contorno. Bueno, pues ya tengo prácticamente la superficie. Es verdad que para esta elipse habría que hacer una elipse mayor o también una base más pequeña, ¿no? Y ya para concluir, pues hago las tangentes, ¿vale? Las tangentes a ambas curvas, ¿vale? Entonces hago aquí una superficie, un contorno tangente. Aquí ya es más difícil hacerlo tangente, por aquí que salga tangente. A ver, voy a aproximar a mano, pues por ejemplo por aquí, así. Lo normal es que vea esto un poco hacia adentro y vea la elipse algo más grande. Entonces, bueno, hago esto así. Lo traigo un poco por aquí. Y termino el contorno elíptico, ¿vale? Entonces vengo con la elipse por aquí. Y ahí lo tengo. Bueno, pues ya tengo la superficie, ya digo, la pantalla lo normal es que fuera más grande, pero bueno. Y ahora le damos los efectos de contraste, ¿vale? Entonces, para no interferir las sombras en lo que sería el eje de la figura, pues lo quitamos. Y nos quedamos solo prácticamente con las líneas del dibujo, ¿vale? Bueno, remarcamos este contorno, que ya digo que esto es algo indefinido y que sale tangente ahí.
Bueno, pues ahora ya solo es cuestión de darle unas sombras y se acabó. Lo que sí que si queremos hacer el efecto metálico, pues debemos hacer contrastes. Pues vamos a hacer por aquí. El oscuro y aquí, por ejemplo, por esta zona y aquí alrededor de la esfera. Bueno, si no tenéis un difumino, no vais a sombrear con degradado y lo vais a hacer con trama. La trama debe ser cuidada, no como lo estoy haciendo yo. O sea, la trama debe ser con líneas en paralelo. Vale. Pues empezamos a dar los tonos de oscuridad. Bueno, normalmente una esfera proyecta las sombras de oscuro a claro a partir de un punto. Entonces, imaginando que aquí refleje luz, luego se va oscureciendo hacia los bordes. Lo que pasa que si aquí hay un punto de luz, eso quiere decir que hay dos focos que le iluminan y aquí un reflejo, por ejemplo. Entonces deberíamos ir haciendo de forma progresiva ahí un tono de oscuro a claro, ¿no? Hacemos lo mismo por aquí todo, siguiendo una línea recta. Y aquí pues lo mismo. Bueno, ya sabéis que cuanto más contraste logramos hacer, pues más efecto metálico tendrá. Entonces la clave sería pasar de oscuro a claro de forma rápida, ¿no? No es fácil hacerlo, pero bueno, se puede intentar.
Bueno, una vez que tenemos la figura con sus elipses, vamos a hacer las vistas de la figura, ya que podemos obtenerlas por asonometría fácilmente, ¿no? Entonces dibujamos directamente, vamos a marcar el eje horizontal de la elipse inferior. Entonces la elipse inferior es esta y tiene aquí el eje en este punto, el eje y aquí. Eso quiere decir que el centro de la elipse quedará exactamente en la intersección de esa línea con el eje Z, o sea, en este punto. Vale. Con lo cual, si ya tenemos ese punto, pues puedo trazar por ahí el eje Y, por ejemplo, a 120 grados. Entonces ya trazo por aquí. Eso quiere decir que este es un diámetro conjugado de la elipse y este será el otro diámetro conjugado. Ya lo trazo, viene por aquí, o sea que viene por aquí. Y así tenemos los tres ejes, podemos hacer el abatimiento de las caras y obtener ya la verdadera forma de sus vistas, de las vistas en diédrico, ¿vale? Para que no intercepte a la figura, vamos a separar esto. Entonces hago una ortogonal a este eje sin que interfiera con la figura. Entonces cojo, desplazo, a ver, vamos a hacer esta línea más larga, así no tenemos que desplazar tanto, o sea que viene por aquí, hago una perpendicular a esa línea y ya tengo entonces la posición de un lado del triángulo fundamental. Vale. Bueno, aquí abajo son circunferencias con el mismo diámetro que el eje mayor de la elipse, con lo cual aquí no hace falta ni hacerlo, o sea, lo hacemos aquí arriba y ya está. Entonces, cogiendo aquí la semicircunferencia, ya tengo la posición de los dos ejes abatidos, ¿vale? Lo estamos abatiendo de manera que hacemos esto, sin más, ¿vale? Por tanto, ya puedo proyectar todas las medidas, ¿no? Tendría que marcar también aquí la posición de este eje, para ser preciso, el eje de esta elipse, marco aquí el eje en vertical y marco la posición del vértice, que viene aquí y aquí. Eso quiere decir que ese eje horizontal corta en este punto. Por tanto, lo único que tengo es que proyectar ese punto aquí. Sigo la dirección del eje Y' y proyecto ese punto. Y ahora hago aquí la tangente a la elipse. Con lo cual, pues ya tengo prácticamente todo, ¿no? Hago aquí la tangente también. Eso quiere decir que la circunferencia de la base viene por aquí. Hago esta otra tangente y corta aquí y viene por aquí. Hago la tangente a esta elipse y viene por aquí. Por último, el grosor de esta circunferencia, el diámetro este es real, ¿vale? Con lo cual lo único que tengo que hacer es coger ese mismo diámetro aquí. Voy a coger con esto el diámetro es esto. Ahí lo pongo así, pero bueno. O sea que vendría por aquí.
Bueno, pues ese sería el cilindro, tiene que ser exactamente igual en una vista que aquí, porque eso no experimenta reducción, ya que si giramos un lápiz o un bolígrafo y lo proyectamos sobre un plano ortogonalmente, la anchura del bolígrafo sigue siendo la misma, ¿vale? Bueno, pues tenemos este punto y tenemos el punto de contacto este, con lo cual es un arco que sale de aquí y llega hasta aquí. Si es un arco ortogonal, que ahí no lo sabemos, habría que hacer distintas secciones elípticas y ver si al final son tangentes, pues tendríamos que coger el arco tal que tiene un cuadrante que viene de este punto a este. Podría ser este, por ejemplo. Pues ya lo trazamos con esto, o podría ser el siguiente. O sea que es el 28. Bueno, pues ya tengo ahí esto, tengo aquí la anchura real del cilindro, tengo esto, aquí tengo la tangente, y la tangente es tal que aquí hago una paralela, con lo cual al hacer la paralela yo tengo el extremo de esa semiesfera. Y la semiesfera será tal que tiene el mismo diámetro que esta esfera, ¿no? Ya que una esfera proyectada ortogonalmente pues tendrá el mismo diámetro su proyección ortogonal, ¿vale? Con lo cual podría venir, coger la misma circunferencia que era esta, coger aquí el centro y ya coloco ahí la semiesfera, o sea que vendrá por aquí. Tiene que ser exactamente la misma. Bueno, pues aquí la tenemos. Bueno, pues esa sería la representación en verdadera forma de un alzado de la pieza esa. Bueno, dejando aquí medidas iguales, etc. Bueno, pues cojo esta medida, la proyecto aquí detrás y cojo esta y también la proyecto aquí. Y cojo aquí el arco que era 28, si no recuerdo mal. Ahí lo tengo ya. Vale. Bueno, pues recordad que esto era simplemente el diámetro este era igual al diámetro de la elipse y este punto proyectado es aquí el vértice del eje conjugado, o sea, sería este punto. Vale. O sea, el vértice del eje conjugado es en realidad este punto. Vale. Si hacemos la tangente a la elipse por detrás, detectará este punto que es el otro vértice diametralmente opuesto, ¿no? Con lo cual ya tendríamos todo. Tenemos aquí la anchura que corresponde a esto, o sea que en realidad esto sería la sección de toda esta figura por el plano XZ, ¿vale? La sección nos provoca esto y está en verdadera forma, ¿vale? Bueno, pues sería la forma de obtenerlo. Y si hacemos las proyecciones aquí con el abatimiento de las circunferencias, pues va a tener el mismo diámetro, con lo cual excusamos hacerlo, ¿no? Pues va a ser exactamente el mismo. Incluso lo podríamos poner aquí ya siguiendo las directrices del sistema diédrico. Entonces tenemos aquí la línea de tierra, marcamos aquí los dos segmentos y proyectamos estas medidas. Esta medida, no sé si esta tiene la misma longitud, bueno, esta es ligeramente más pequeña. Entonces, bueno, visto desde arriba, proyectado esto, siguiendo la dirección del eje, pues tendríamos aquí la proyección en planta. Vamos a hacer la esfera sobre el eje, así somos más precisos. La proyección en planta de esa esfera.
O sea que sería esto. Eso quiere decir que esto debe venir un poco más hacia aquí. Bueno, pues sería la planta y alzado de la figura. Y en verdadera forma ya no hacemos todas las discontinuas que corresponderían a esta circunferencia interna y a esta de aquí casi al lado de toda discontinua, como esta también menor discontinua. No lo vamos a hacer, nos quedamos con la planta y alzado de la figura, ¿vale? Bueno, pues esta sería la forma de obtener las verdaderas medidas a partir de la axonometría isométrica, una vez que hicimos el boceto